Buen día. Ahora les vamos a ofrecer una mesa de periodistas, comunicólogos, sobre temas locales, los temas más importantes probablemente de fin de semana y de esta semana que está comenzando. Estamos con Raimundo Pérez Lancón. Buenas tardes. Eduardo Campos. ¿Cómo estás, Jaime? Obed Campos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vas a seguir viniendo, ¿eh? Yo quiero empezar precisamente con un experto en seguridad en términos periodísticos, uno de los mejores reporteros que yo creo policíacos de la historia del periodismo regiomontano, que se la ha aventado de noche y de día durante muchos años. Es Obed Campos. Obed, danos un panorama sucinto de lo que está pasando en seguridad. Tengo entendido que este fin de semana la cifra de muertos fue de 11 aquí en el estado. Es horrible lo que está pasando porque todas las acciones han sido de relumbrón, y no en los años del Bronco. De 3 o 4 gobernadores para acá, la seguridad no les interesa. No les interesa el sufrimiento del pueblo. Y esto nos cuesta a todos sangre, sudor y lágrimas. Y no va a terminar mientras no se fajen los pantalones y no hagan las cosas en serio los gobernantes. ¿Estamos más mal que cuando estaba Rodrigo Medina? ¿O estamos igual o estamos cómo? Estamos un poco mejor, pero la calentura no ha acabado. Los malos siguen gobernando. Se siguen escuchando que ha habido tratos entre los delincuentes y los gobernantes. Yo no te puedo dar nombres y no te puedo dar detalles porque no tenemos los pelos de la burra en la mano. Pero eso es lo que está en el ambiente. Sí, que vivimos un narcogobierno, es casi seguro que sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Lalo? Sí, definitivamente. Cuando dice que estamos mejor, yo creo que debemos de pensar, estamos mejor porque no se están peleando tanto. Los que antes se peleaban mucho y nos daban muchos muertos. No porque haya sido efectiva la exactamente, la acción del gobierno. Eso es lo que nos debe de dar preocupación, que vemos con tristeza. Que estamos bien porque no estamos peor, pero nada más por las razones de que ellos así lo han determinado, todas las personas que causan los homicidios y que los han causado históricamente. Cuando tuvimos tú te acordarás, aquellos años que eran sangrientos, como leías en las páginas de los asesinatos en Chicago, en la época de la prohibición. O sea, aquí tuvimos eso en el 2006, 2007, por allá. Chicago se quedó corto. Se quedó corto, exactamente. Entonces, ¿por qué se acabaron? Pues porque yo creo que o alguien ganó o decidieron una tregua entre ellos, pero no porque la autoridad haya hecho mucho, ¿verdad? No sé qué piensas tú. Pues a mí me preocupa porque obviamente la percepción sigue siendo terrible, ¿verdad? Yo no sé si estemos mejor o peor. La verdad, el ciudadano está preocupado. Todos los días es el pan de la comunicación. Matan en Escobedo, matan en Monterrey, matan en Apodaca, en Guadalupe, constantemente. Yo creo que la Fuerza Civil, que fue un buen intento, no se le dio una continuidad como debió haber sido. Casi la desmantelaron, disculpa que te interrumpa. Entonces, eso a mí me preocupa. Algo que aparentemente bueno, pues ahora ya no sabemos en dónde estamos. Como siempre, la descoordinación entre las diferentes policías y ahora, pues la gran apuesta del gobierno federal a la Guardia Nacional. Pues los ciudadanos estamos esperando que ya haya resultados. Pero no hay resultados. Tampoco tenemos decapitados o colgados de los puentes en estas fechas pasadas. Ni hieleras, últimamente. ¿Qué es una hielera para nuestra audiencia? Una hielera de guardar hielo, pero cargada de pedazos de cuerpos humanos. Ahora yo creo que les sale muy caro y usan cobijas y ahorran tiempo y los tiran completos. Pero el terror es el mismo. Ajá. Claro. ¿Cómo ven la percepción ciudadana en razón de la inseguridad, Lalo? Mira, yo creo que... O desde tu punto de vista, desde tu vivencia como ciudadano. Yo creo que a la gente le preocupa ahorita mucho más por la cosa de que los asesinatos siempre los veíamos como entre un grupo, en lugares donde se estaban peleando, en las periferias, entre ellos. A la gente yo creo que más le preocupa la seguridad del día a día, de los asaltos, de los robos,
de la inseguridad en las calles, en los camiones. Esa es la que realmente... del común, exactamente, delitos del fuero común. Nosotros, ahí por ejemplo, yo vivo en el municipio de San Pedro y constantemente estamos siendo víctimas, los vecinos de por ahí, de asaltos a casas, asaltos a mano armada, asaltos a las empleadas domésticas, una serie de cosas que preocupan y que están en mucho más que los asesinatos en todos los chats ahí de los ciudadanos. Yo pienso que debemos de separar, para mi gusto, debemos de separar todos los crímenes que pueden ser relacionados con la narcoviolencia, con los crímenes que sufrimos o que sufren los ciudadanos en el día a día. Los crímenes comunes que desafortunadamente le decimos comunes porque se están haciendo muy comunes y constantes. Entonces, eso es lo que deberíamos... Pero que no debemos de acostumbrarnos. No debemos de acostumbrarnos. Yo creo que, para mi gusto, eso es lo primero que le deberíamos de estar exigiendo a las autoridades. Ok, vamos a suponer que la guerra contra el narcotráfico y va a tener la Guardia Nacional y otras cosas. Muy bien, pero ¿qué pasa con estas bandas que están azotando en diferentes partes de la ciudad? ¿Qué pasa con el que se sube al camión y asalta al estudiante y le quita un teléfono o le quita la cartera a una niñita de 15 años? Claro, vemos y dicen, no, es que no son de aquí, que son de otro país o de otro estado. Bueno, a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa la seguridad. La seguridad. Pero fíjate, que te dé certeza, que te den certeza, certidumbre los gobiernos, así ¿no? Tanto es, así municipal es. como estatal. Así es. Fíjate, A José ver, Jaime. deja que termine Raimundo para darle la palabra y regresamos contigo, Bet, por favor. ¿Tú cómo ves tu zona? ¿También es similar a la de, Claro, a la de Lalo? es similar. Yo vivo acá también por el poniente. Es común que en los Oxxos, en las tiendas de conveniencia, llegan y con una pistola amagan y roban a la gente. Quizás ya no está como los años de terror anteriores, pero ya es muy común que asaltaron a la vecina, que se brincaron, que se metieron. Sigue siendo El robo de vehículos. ¿no? Vehículos, a mano armada y todo. A ver, Obed, ¿me decías? El caso de San Pedro es triste, porque San Pedro era el municipio blindado, y de hecho, digan lo que digan, era el municipio más seguro. Haya sido como haya sido. Digo, sin hablar bien o mal de nadie. Claro. Ni de los pelos de la burra. Ni de los pelos de la burra, ni de los castillos de Mauricio. El municipio estaba seguro. ¿Y ahorita? Digo, ¿qué pasó con las promesas del experto en seguridad que tienen como alcalde? Porque Miguel Treviño se vende como experto en seguridad. Ah, ¿de veras? Sí. Junto con otra persona no tenían el verificado del semáforo del delito. Ah, claro, cierto. Y lo vendieron bien vendido. Vamos a pasar entonces a el asunto de la Guardia Nacional. ¿Ustedes perciben que es la solución para la problemática, no de la lucha contra el crimen organizado, que lo deslinda el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que él le pone el énfasis en la seguridad ciudadana? ¿Cómo ven esto de la Guardia Nacional, por un lado, y después vemos lo de la Policía Federal? Pues yo no estoy de acuerdo en militarizar la seguridad, pero no hay de otra. ¿Qué otra nos queda? ¿Regresar a lo de Calderón? ¿Conseguir luchadores enmascarados para que... ¿A dos caídas de tres? O sea, no nos queda de otra, francamente. La militarización tiene que... Que están diciendo que no hay militarización, pero los mandos son militares. Sí, pero además si traes soldados, o sea, tienes que tener todo una introducción de asuntos cívicos, porque no es lo mismo un militar que un policía, y no pueden tratar a los ciudadanos. O sea, tienen que educar también a estas nuevas policías. Reeducar. O reeducar a algunos, y a otros que son de reciente ingreso, educarlos en el sentido de lo que es un policía. ¿Tú cómo ves la Guardia, Lalo? Mira, esos tipos de análisis es muy difícil hacerlos, te voy a decir por qué. Porque es como estar haciendo un análisis de recetas que apenas se van a ir a cambiar a la farmacia. De Entonces, recetas médicas. De recetas médicas, que no sabes si la pastilla cuando te la tomes te va a hacer algún daño o algún bien. ¿Sí me explico? O sea, que
¿Qué va a pasar con la Guardia Nacional? Pues realmente puede No pasar sabemos. todo, no sabemos. Puede ser muy buena, si es que algo hacen bien, pero también puede resultar muy desastrosa. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que dan un poquito de inseguridad sobre la inseguridad. Pero también, Ray, el asunto, por ejemplo, de haber llevado 6,000 o no sé cuántos al sureste y también otros en la frontera. Y si Por uno, hacerle caso a Trump. exacto. Y si uno va por, no sé, de León a Morelia o a otro estado, pasa por Salamanca y demás, todavía existe gente vendiendo en las carreteras gasolina. O sea, el huachicol no se ha Huachicoles. acabado y se suponía que con el ejército y con la guardia ese problema ya estaba resuelto. Entonces no sé cómo lo veas tú, si estamos tapando un hoyo y abriendo otros. Pues como decía Obed, esa es una orden de Trump. Había que acatarla y desviaron todo eso en las condiciones que ya vimos. A mí me gustaría a mí me gustaría ser más optimista, que la Guardia Nacional va a ser una apuesta muy grande de este gobierno. Es la apuesta. Es la apuesta. Obviamente a todos nos preocupa porque ya hemos visto los casos aquí en Nuevo León, cuando los militares toman los asuntos que debían ser civiles. Eso me preocupa mucho. Pero pues es la apuesta de este gobierno. No me gustaría descalificarlo totalmente, pero están empezando. O sea, no con podemos muchas evaluarlo cuestiones. ahorita, No pero podemos. como dice Obed, tal vez no tengamos otra solución más que Y aceptar no hay esto. otra opción, vamos a ser sinceros. ¿Qué otra opción? ¿Los Sí, superiores claro. de la Liga de la Justicia o a quién nos encomendamos? A los Avengers. A los Avengers. Avengers, ¿sí? Oye, vamos a pasar, porque a lo mejor tiene que ver con el asunto de la seguridad, ya que vimos lo del sureste. ¿Qué está pasando en Nuevo León con la migración, con los migrantes? Hay gente que dice que nosotros en Monterrey, en el área metropolitana, éramos el plan B de la migración centroamericana, sobre todo, no tanto africana o otros que vienen. ¿Por qué el plan B? Porque si no pasaban a Estados Unidos, pues se podían quedar en Monterrey y su área metropolitana. Pero tal parece que nos hemos convertido del plan B al plan A, porque ya vemos muchos centroamericanos aquí, inclusive gastos. Algunos, el gobierno del estado les pagó hoteles y demás. Entonces, ¿qué tanto nos cuesta? ¿Cómo se va a hacer la inserción de todos los 10,000, no sé cuántos existen en este momento, de centroamericanos aquí en Nuevo León? ¿Qué piensan y cómo ven el fenómeno? Tamaulipas ya dijo que no va a ser santuario. Lo declararon la semana pasada. El Bronco, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, está haciendo de la frontera en Anáhuac, Sí, quieren quieren crear hacer una ciudad santuario. Pues no es mala idea. Finalmente todos somos migrantes. Todos somos migrantes. O sea, Y el asunto de que le puedan quitar empleo a los autóctonos, a los nativos, a los nacionales, ¿qué te parece? no, a ti? eso es un tiro xenofóbico. Eso es una cuestión de odio. Son nuestros hermanos centroamericanos. Tenemos que ayudarlos. Claro. Haya sido como haya sido. Tenemos que... Como queremos que traten a nuestros Exactamente. migrantes en Estados Unidos, Tenemos que aquí. ser piadosos. Claro. Yo creo que, si me permiten decirlo, hay que estar muy conscientes que la migración no es No es un por gusto. y además no es un tema que se vaya a acabar, es ni nuevo, es un tema que lo que sí pasa, que es lo que está ocurriendo ahorita, es que es un tema que da crisis de repente, que da puntos de crisis, y ahorita es en lo que estamos viendo. Por ejemplo, tenemos que recordar que en el 2015, cómo Europa tuvo su punto de crisis migratoria cuando les amanecieran, bueno, a través de un par de meses, un millón de ciudadanos de África en sus costas. Entonces, eso obligó... Aquí se tenía pronosticado 700,000. Bueno, eso Lo dijo obligó, la- Tiene pronosticado. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. eso obligó a cumbres de los países que estaban siendo afectados, entre ellos Alemania, Francia, Italia, todos esos, España, España. Entonces, vaya, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que estas crisis necesitan
necesitan que se le entre al problema Una solución global. una solución global, pero sobre todo que se abra públicamente, sin xenofobia, porque yo nunca voy a estar a favor de que se les trate como criminales o como animales o como disculpando la palabra. No, necesitamos tratarlos con mucha humanidad. Saber que ellos también, yo he visto los reportajes de lo que sufren ellos en sus caravanas, o sea, ellos no están bien de todas maneras, casi de ninguna manera logran estar bien. Entonces creo que tenemos que enfrentar el problema, pero sin esos argumentos xenofóbicos y sin esos argumentos de ay, nos van a quitar todo y nos vienen a quitar los empleos. No, vamos a tratarlo con humanidad, vamos a ver cuál es la mejor solución. Y lo otro, o sea, si se van a quedar, ¿cuál es el modelo de inserción que necesitamos? Exactamente. ¿Cómo se van a insertar en la vida? Con madurez y con apertura tenemos que sentarnos a decirlo. Claro, tampoco es bueno que se imponga. Por eso yo creo que ese es el verdadero problema. Que vengan y que digan, es que ordenó, como dice el pájaro, oye, es que ordenó Trump. No. Vamos a sentarnos y nosotros vamos a decidir, ¿sí? Tanto las autoridades como la sociedad civil. Creo que eso es lo que debe de ser. Lo que se debe perseguir y castigar es a los polleros y a los políticos que han hecho negocio con esas caravanas, porque alguien financió esas caravanas. Claro, sí, claro, pero también, sí. Obed, el asunto de la seguridad, ahí está San Fernando. Sí. O sea, hay que darles una seguridad tremenda, además de la salud. Es que los delincuentes organizados están sobando las manos, Chino. Claro. Al ver. Si cada migrante pasa la frontera, logra cruzar el río con 1 kilo de cocaína, imagínate. Por eso ¿Cuántas toneladas son? Por eso está también, o sea, les cobran una buena cantidad por pasarlos, los polleros. Sí. Pero la otra es el uso del narco, como dice Obed, para traspasar la frontera. Claro. Yo lo quisiera nada más darle la palabra a Ray, que ha sido cónsul de Belice aquí en la ciudad. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? También hay beliceños. Sí, Claro, hay beliceños. Fíjate que yo le tengo mucho respeto a las asociaciones que dirigen principalmente sacerdotes, como el Goretti. Realmente Pero no, como Solalinde, allá en el sureste también. no conozco lo de Solalinde, conozco lo de Monterrey, como tú decías, y leí ahorita en el Sí, periódico. hay grandes trabajos de que son los que realmente son un amortiguador a esa gente que les dan de comer con la voluntad de los ciudadanos o ahora sí que con la bendición como puedan. Porque esa es una estructura, o sea, a los ciudadanos le dan a los curas, a los padres, a los que tienen estos comedores, ¿no? Pero es terror cuando estas gentes caen en manos del crimen organizado. Ya vimos la peor cosa que yo he visto en este país fue lo que pasó en Coahuila y en Tamaulipas, también, claro, cuando sí. para mí ha sido lo peor. Y están expuestos a eso. Eso es lo que ese es el miedo que tenemos, que se están, como dice Obed, sobando las manos la gente de la delincuencia organizacional para usarlos a ellos. Sin embargo, yo respeto, te digo, la labor social, humanitaria que realizan los diferentes comedores de dormitorios para esa gente, pero finalmente tenemos que tener esa sensibilidad para respetar esa gente que lo va a seguir haciendo y lo va a seguir intentando. Claro, o Mientras sea, existe el hambre. la migración es natural. Y nos va Otra a de las cosas también que tendríamos que revisar es qué están haciendo los países Exactamente, centroamericanos. es lo que te iba a decir. Porque tenemos nosotros, creo que se llama, no me acuerdo si es el Fondo Maya o algo así, que ya sí. tiene mucho tiempo, que se le han dado millones y millones y millones a Centroamérica y que la migración no ha bajado, ha subido. ¿Por qué? Porque los gobiernos centroamericanos no controlan el asunto de la seguridad, en el caso, por ejemplo, de El Salvador con las maras, el problema social que existe en Nicaragua, etcétera, ¿no? Que es político, pero que también se desplaza hacia el asunto de la migración. Entonces también, como nos exigen a nosotros desde el norte, tendríamos que exigir nosotros también a los países centroamericanos de que sí hay ayuda humanitaria, de que sí hay recepción en nuestro país. Somos un país, creo que lo decía el expresidente de Uruguay,
Mujica. Mujica. Pepe Mujica. Somos el mejor país en el mundo, casi lo dijo, de abrir los brazos a los refugiados, a los exiliados y a los migrantes. Yo creo que éramos, José Jaime. Ya no lo somos. La crueldad con la que tratamos a los migrantes, los delincuentes, los policías y las autoridades no tienen parangón. ¿Hay xenofobia en eso, güey? Sí, sí la hay. ¿Hay negocio en eso, güey? Hay un gran negocio. Porque al final de cuentas, eso ya se ve a las personas, a los migrantes, como mercancía. Son mercancía. No como seres humanos. Claro. Bueno, cerramos este punto. No sé si tenías otra cosa que No, decir, no. sino lo de los centroamericanos, Sí. los gobiernos y demás. Bueno, exigirle a los presidentes de El Salvador, de Nicaragua y... En ese sentido, cuando yo digo, oye, tenemos que sentarnos a hablar, yo diría que no podemos tomar decisiones arbitrarias aquí en México, nada más, y que van a afectar en Honduras y en El Salvador. Tenemos que invitar a los presidentes de esos y a las autoridades de esos países a que vengan también, y porque no son que vengan parte en del giras de problema. relumbrón, como vino de El Salvador a jugar béisbol. O sea, No, que no, no, vengan no, a que vengan a trabajar. trabajar a una mesa a ver qué vamos a hacer, Claro. qué planes vamos a hacer aquí, Y, pero y también sobre allá. todo yo creo que los acuerdos no es solo de cooperación, o sea, los acuerdos tienen que ser de metas. Sí, O sea, sí, si sí. no cumplimos esta meta, pues ni modo, o sea, ya no está el acuerdo, vamos a reacordar, porque a veces se queda en el aire, hacemos inyecciones, inversiones, y ¿qué sucede? Pues se lo roban, no llega a la gente, allá no existen programas como los de López Obrador acerca de quitar los intermediarios, etcétera, ¿no? Entonces es una discusión que tenemos que dar, como dice Lalo Campos, profunda, pero yo creo que también los acuerdos tienen que ser como contratos. Sí, Porque claro. si no, pues ¿a dónde vamos? Y que participen y se comprometan todos. Y chin chin el que no cumpla. Así es. ¿Qué es chin chin? ¿No? Sí. A ver, vamos a entrar a otro tema que quiero que me comenten. Todo el asunto esto de la movilidad, el refrendo, etcétera. Los exhortos, a veces la palabra suena muy complaciente, pero a veces también dices, ¿es un exhorto o me están conminando y coaccionando a que pague? ¿Qué pasa con los refrendos? Los refrendos han aumentado en esta... ¿Un 80%? 180%, 80%, no estoy seguro. No estoy seguro. Yo no manejo, entonces no sé este tipo de cosas. Pero ¿cómo ven? ¿Es recaudatorio? ¿Qué problemática tiene el ciudadano en una época donde no todos tienen lana como para estar pagando eso? Bueno, primero que nada deberíamos de estar pensando en arreglar el transporte público, pero ya ves las broncas que traen ahorita con... ¿Broncas es de qué Broncas tipo? de bronco. Ah, vaya. Es que no entendía, güey. Ah, Bueno, sí, yo creo que están unidos, pero vamos a hablar primero del y luego hablamos del Sí, o sea, ahorita transporte. lo brincamos. A ver, el transporte público se divide en dos, el transporte público de autobuses y los taxis y los Sí, Cabifys y los Ubers. Ubers. Por eso, pero primero lo del refrendo. Vamos para a- seguir con lo del ok. refrendo, mira, lo del refrendo, claro que es una medida absolutamente para captar dinero, ¿eh? Recaudatoria. Recaudatorio Quitaron la 100%. La tenencia. Quitaron la Claro, tenencia. quitaron la tenencia. Pero la tenencia la quitaron los diputados, no el Bronco. Sí, y él se... Bueno, y fueron otras cosas y Promesa. y promesas y que se les tomó años, etcétera, pero bueno, al final ya está. Pero se dieron cuenta, oye, nos falta dinero, entonces ¿cómo le hacemos? Y pues aquí está. ¿Y para dónde se fue el dinero? Ese es el Sí, problema. agarró usted el que dinero. si tú me Digo, si dijeras, te falta dinero, tú dices, cabrón, tengo la bolsa rota, güey. Tengo un niño tonto en el TEC. ¿Qué está pasando, no? Pero en los gobiernos dices, y a ver, todo lo que recaudan, todo lo que llega de la federación, todo lo que se recauda aquí, que se recauda bastante, tenemos bastantes empresas, obvio, ¿dónde quedó? para allá iba mi comentario, no hay transparencia. Por eso se tiene que denunciar como recaudatorio ese tipo de medidas. No hay transparencia porque y no hay tampoco transparencia, rendición de cuentas. Ni rendición de cuentas. Entonces, si mientras tú no me digas, oye, vamos a usar este dinero y aquí está este dinero desde que lo recojo hasta que lo uso en los caminos, en esto, entonces a lo mejor está bien que me lo cobres como automovilista. Lloro, pero pago. Exactamente, pero en el Inter no pasa eso, es nada más, agarras el dinero, se pierde, ¿Te vas a Las Vegas? la ciudad es un caos, todas las vías están deterioradas,
los municipios se quejan de que no tienen dinero y luego inflan los precios del pavimento, total que se hace un relajo. Entonces, no hay la verdadera transparencia y siento que parece, y yo sé que estamos siendo un poquito negativos, pero es que necesitamos... ¿Por qué volteas a ver a Raimundo? No, porque él dijo Porque que necesitamos ser más asunto negativo. positivos. No, es cierto que necesitamos ser un poquito más positivos, pero sí hay mucho trabajo que hacer. Siento que ahorita nos dedicamos a muchas otras cosas y no a trabajar realmente, a decir, a dar cuentas, a resolver. Ese es el peligro que yo veo, que estamos viendo cada vez que los gobiernos tienen menos capacidad de resolver problemas. Y eso es muy triste. Porque ¿Capacidad no hay, o ganas, primo? yo no sé qué será, pero la situación es de que nómbrenme un problema del gobierno federal o del gobierno estatal que digan, está bien mal y ya lo resolvió esta administración o varias administraciones. No hay un solo problema que podamos decir, el gobierno está resolviendo ese problema. ¿Qué pasa? Nuestros gobiernos tienen un problema para cada solución. Exactamente. A ver, Ray, tú estás muy calladito después de que Fíjate te que... dijeron algo negativo. No. Yo pienso que es la máxima frustración del gobernador actual, el transporte. Porque realmente él se hizo líder juvenil protestando por las tarifas de... Secuestrando autobuses. No solo secuestrando, quemando, ¿no? Sí. Bueno. Lo reconoció en el TEC, creo. Sí, varias veces. Una vez. Realmente su origen era ese. Dijo, mis papás no podían pagar la escuela porque teníamos que pagar el camión, e hicimos esas cosas, y se hizo amigo de Martínez Domínguez, y ya sabemos la historia. Él, sin embargo, ha planteado cosas para mi gusto absurdas, eso de denme dinero para arrendar los camiones y esas cosas. Hacer una empresa. O sea, no sabe cómo atacar ese problema. El transporte público no puede concluir la línea 3, ni la anterior, y el actual gobierno no la terminan. Y hay no hacen las transportistas que líneas, cobran 17 pesos y más. no siguen con las Transmetro, etcétera. O sea, el sistema realmente, troncal, ¿cuál es el sistema troncal? Puso a Es su una compadre, que es tristeza. un charro, al frente de la dirección de transporte, Y que tiene taxis. que tiene 150 taxis. el señor. Y ese conflicto de interés. A ver, No, pues sí. a lo mejor sabe de caballos, pero no sabe de estrategias de Pero te transporte. digo, yo creo que va a ser la mayor frustración de Jaime, del gobernador. ¿Tú actual. crees que cuando salga esté frustrado No por creo, algo? yo no creo. Bueno, pues ya la historia lo juzgará, pues a eso me refiero. Pues no creo que la historia, yo creo que los ciudadanos lo juzgaron ¿Desde qué? en la campaña presidencial, Sí. porque del millón de votos que obtuvo en el 2015, ¿cuántos obtuvo la Perdió en su ahora? casilla, José Jaime. Sí, perdió en su casilla. Sí, no, ahorita es... Entonces, está muy eso es pésimo. como un referéndum, o sea, la gente ya lo juzgó. La gente cuando lo ve, como cuando estuvo, creo, Obed, el hijo de César Chávez Jr., en la Arena Monterrey, le silbaron y demás. Entonces, ¿qué más esperas de una evaluación ciudadana? Y entrando ahora a este tema, bueno, terminamos ahora primero con lo de los Ubers y todo esto. ¿Cómo ven? También es un asunto, ya que mencionabas al director de la agencia, de coacción en contra de esto. Es un pleito de retrógradas, de cavernícolas, ¿De parte de quién? de parte de la Agencia del Transporte Muy bien. contra Uber. Ujú. Claro. Uber es lo mejor que ha pasado en el sistema de rentar un carro. Pero además el ciudadano tiene el derecho a decidir Exactamente. con quién se va, quién lo lleva, dónde se siente más seguro, etcétera, ¿no? Sí, pero digo, independientemente de lo que yo piense o no piense de Uber o del otro, sí siento que de punto de vista del gobierno, lo que ha fallado realmente es su falta de autoridad y su falta de intervención y de poner unas reglas claras. Porque, como tú dices, vamos a suponer que queramos un suelo parejo para que existan taxis y para que exista Uber y Cabify y no sé cuántas cosas más. Bueno, ¿qué necesitas tener? Unas reglas claras, que son, por ejemplo, las que los taxistas de verde y de amarillo, lo que están reclamando. ¿Y qué Dicen tiene, los taxistas, ¿qué tiene que ver los diputados con esto, la ley de porque movilidad? ellos tienen y que demás? tener la ley, eso es a lo que me ¿Y refiero. de dónde está esa ley? La ley no existe, esa ley tiene como 6 años en que la están haciendo, Yo creo que yo he visto unas 3 versiones de esa ley y ninguna ha pasado por ningún lado así ya listo para votar. No,
nomás las hemos visto circulando. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que existir esa ley? Porque los taxistas tienen razón al decir una sola cosa. Ok, perfecto que haya competencia, pero ¿por qué a mí, taxista amarillo o verde, me pides que pinte el carro, que vaya al refrendo, que le ponga estos números, que vaya a sacar mi licencia, que un mes y no sé qué tanta fianza, 14 o 15 requisitos? Y el Uber, nada más teniendo el carrito y el teléfono, súbete y empieza a levantar Bueno, pasajes. es una cuestión de formalizar la movilidad. Ándale, en razón de una los ley. taxis. Poner el piso parejo, nada más. ¿Pero con qué? Con una ley, con un acto de Pero el autoridad. piso parejo lo tienen que poner los alcaldes, ¿no? No, ¿Por qué? yo Porque creo que tenemos tiene- chingo de baches tiene- en toda la ciudad. Entonces, Bueno, eso nunca va a haber piso parejo. Así es. Disculpa, Lalo. Terminamos con este tema contigo, Rey. Yo estoy totalmente de acuerdo en que existan Uber, es la tecnología, es la modernidad. Y además es la competencia. Y además hay gente... ¿Y que estás está de acuerdo que se trabajando. formalice en términos de legislativo? Pues yo no. ¿O que sea libre mercado? Que yo soy de libre mercado, que respete. Eso que dice él estaría perfecto si entonces ya no le pongas inspectores a parar A los otros. taxistas que no Claro. traigan una licencia que por ley tienen que tener. O sea, nomás todos parejos. Claro. ¿Me explico? A ver, terminamos. ¿Con qué terminamos? ¿Qué se me ocurre? No se me ocurre nada en este Pensé que momento. ibas a ligar un poquito lo de la seguridad estatal con cierto personaje familiar del gobernador que... El asunto es, mire, empezamos con el Cobijagate, ¿no? Podemos seguir con el dron y con alguna suegra, ¿no? Así es. A ver, terminemos. Espantasuegra se va a llamar el programa. Terminamos. Son tres cosas muy difíciles que hablan de corrupción o que hablan de influencia, de influyentismo y demás. Esto, más Raimundo, que el transporte, creo que va a significar al Bronco su sello negativo. Al menos esas tres cosas. El dron, la cobija gate y aumentar a la suegra y luego que ya termine su periodo, que en realidad no tiene todos los años que dicen que tiene, ¿no? Porque estuvo de regidora. No sé Estuvo qué. 6 años de regidor. Entonces, esas tres cosas al menos, y las que se acumulen, Claro. son significativas, son simbólicas de un gobierno fallido. No sé qué piensan ustedes y terminamos. Bueno, Pues, primero que nada, a mí me parece inmoral usar recursos que deben ser sagrados para la protección ciudadana en proteger a tu suegra. Primero que nada. ¿Por qué? Porque en base a la oscuridad, que fue Aldo Fassi el que se encargó de esa iniciativa, ¿De la opacidad, De la opacidad. o de la luminosidad? de la opacidad, Ok. de ocultar los informes financieros de la Secretaría de Seguridad Pública. Ujú. No podemos saber exactamente qué hace la señora y por qué trae una camioneta blindada y por qué trae una punta de 13 o 14 guaruras a su No digas disposición. pinta, por favor. Punta. Ok. ¿Qué trabajo de seguridad hace la señora? Trae una metralleta, captura ladrones en la noche, es superheroína, vuela con capa o qué. No, pues no tendría... Para que gane 70,000 no pesos al tendría mes. blindaje, ¿no? Con 70,000 pesos al mes pagamos 4 policías. A mí me parece injusto totalmente. Entonces, Claro. pero tu pregunta fue, si es un gobierno fallido, no se le puede ver de otra manera. No hay ninguna cosa que, como dije, que digamos, esto hizo la diferencia en este estado. O sea, no se terminó, no se va a terminar, yo creo, la línea. Yo creo que 3. se hizo diferencia, Lalo. Una de las cosas más de lo imposible que iba a suceder en este estado era revivir al PRI y al PAN. Y él los acaba de Se revivir. acaba de revivir también. Sí, porque ahora las encuestas, Claro. ¿Cómo dice Lo el hacen muerto del que competitivo. usted habla goza de cabal salud? Ajá. Entonces- Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Así es. A ver, Ray. Yo creo que debe de realmente afrontar esa situación de a su suegra ponerla en su lugar. Es bien difícil ponerla a la suegra en su Claro lugar. que es difícil. Pues a lo mejor con los 70,000 pesos la pones en su lugar, ¿no? Es una lástima porque había una gran expectativa en el gobernador. Sí. Y Hay una frustración Hay ciudadana. una frustración y ese será
otra de las cosas que será recordado lamentablemente. Y que va a influir mucho en el 21. Va a haber un voto de castigo contra cualquier independiente que se ponga. Echó a perder la ahí, ¿no? marca. No, aquí acabó el corrido del Independiente. Vamos a ser sinceros. Bueno, terminamos nosotros. Les agradezco mucho, Ray, Lalo, Gracias. Obed. Nos Gracias. vamos a ver pronto en este programa. A ustedes también les agradecemos mucho que soporten a estos tres tipos y que me soporten a mí. Gracias, hasta la próxima.